Para comprender las teorías del aprendizaje presentadas en este trabajo, se ha establecido una ruta de análisis que permite examinar cada propuesta de manera ordenada y crítica. En primer lugar, se identifica la teoría y su autor. Este paso es importante porque permite reconocer el contexto desde el cual surge cada planteamiento y comprender quién desarrolló las ideas que serán analizadas. En segundo lugar, se revisan los conceptos centrales de la teoría. Aquí se estudian las ideas fundamentales que explican cómo ocurre el aprendizaje según cada autor. En tercer aspecto, consiste en analizar la relación entre aprendizaje y desarrollo humano. Esto permite comprender cómo cada teoría interpreta el conocimiento cognitivo, social o personal de los individuos durante el proceso educativo. Posteriormente, se examinan las implicaciones para la práctica educativa, es decir, cómo los planteamientos teóricos pueden traducirse en estrategias, metodologías o acciones concretas dentro del aula. El quinto elemento corresponde a la vinculación con los principios de la educación inclusiva. Desde esta perspectiva se analiza en qué medida la teoría contribuye al reconocimiento y atención a la diversidad presente en los contextos educativos. Finalmente, se realiza una reflexión crítica sobre los aportes de la teoría para la atención de la diversidad, valorando tanto sus contribuciones como sus posibles limitaciones. Una vez establecida esta ruta de análisis, se procede a aplicarla al constructivismo individual propuesta por Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo y epistemólogo suizo reconocido por sus estudios sobre el desarrollo cognitivo. Su propuesta se conoce como constructivismo individual, porque sostiene que el conocimiento no se recibe de forma pasiva, sino que es construido activamente por cada persona a través de su interacción con el entorno. Uno de los planteamientos esenciales de esta teoría es que el aprendizaje se produce mediante la interacción del estudiante con el medio que lo rodea. Desde esta perspectiva, aprender implica explorar, experimentar y relacionarse con diferentes situaciones que permiten construir nuevos conocimientos. Otro aspecto fundamental es que el desarrollo cognitivo ocurre por etapas. Piaget señala que el pensamiento evoluciona progresivamente y que cada etapa posee características particulares. Esto significa que la manera de comprender el mundo cambia conforme avanza el desarrollo del individuo. Asimismo, el autor destaca que el estudiante es un sujeto activo en el proceso de aprendizaje. El conocimiento no se transmite de forma directa desde el docente, sino que es construido por el propio estudiante a partir de sus experiencias y de la interpretación que realiza de ellas. Dentro de este proceso cobran especial importancia los conceptos de asimilación y acomodación. La asimilación ocurre cuando una nueva experiencia es incorporada a los conocimientos previos que posee la persona. Por su parte, la acomodación implica modificar esos conocimientos previos cuando ya no son suficientes para explicar una nueva realidad. Gracias a ambos procesos se produce una reorganización constante del pensamiento y, por tanto, el aprendizaje. Desde esta perspectiva de la educación inclusiva, uno de los principales aportes de Piaget es reconocer que cada estudiante aprende de acuerdo con su nivel de desarrollo y sus características individuales. Esta visión resalta la importancia de respetar los diferentes ritmos de aprendizaje y de ofrecer experiencias educativas que respondan a las necesidades de cada estudiante. En síntesis, el constructivismo individual de Jean Piaget entiende el aprendizaje como un proceso activo de construcción del conocimiento, en el que la interacción con el entorno, el desarrollo cognitivo y las experiencias personales desempeñan un papel fundamental. Lev Vygotsky, uno de los autores más relevantes del constructivismo social. Modelo constructivista. Es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento. ZDP, Zona de Desarrollo Próximo.
Es la distancia entre lo que un alumno puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda o colaboración. El andamiaje. Para avanzar en la ZDP, el docente ofrece apoyos temporales. La ayuda no es permanente, se retira conforme el alumno domina la tarea. Proceso de andamiaje. Consta de 4 pasos. Paso 1. Modelar. Es la demostración de la tarea. Paso 2. Apoyo. Se proporciona ayuda guiada. Paso 3. Retirar. La ayuda se reduce gradualmente. Paso 4. Autonomía. El estudiante logra la independencia. Se fomenta la autonomía y el pensamiento crítico. Mediación. No aprendemos directamente del mundo, sino a través de mediadores, tales como son docentes, compañeros, experiencia, etc. Herramientas culturales. Incluyen el lenguaje, los símbolos, las reglas, libros, números y todo lo que nuestra cultura usa para pensar. El lenguaje como pilar del pensamiento. Para Vygotsky, el lenguaje no solo comunica, construye el pensamiento, mismo que se desarrolla a través de la interacción social. La frase que quiero destacar es la siguiente: lo que el niño puede hacer hoy con ayuda, lo podrá hacer mañana por sí solo. Lev Vygotsky. Hace énfasis al rol del docente como facilitador, permitiendo que el alumno sea el autor de su propio conocimiento. Jerome Bruner es conocido por su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Propone que las personas aprenden mejor cuando descubren el conocimiento por sí mismas. Para Bruner, el aprendizaje no es memorizar información, es explorar, hacer preguntas y construir el conocimiento activamente. A esto se le llama aprendizaje por descubrimiento. Retoma la ZDP de Vygotsky, lo que puedes hacer con ayuda. También considera la idea del andamiaje como el apoyo que brinda el docente al inicio y que paulatinamente se retira cuando se desarrolla la autonomía. Asimismo, se destaca el autor David Ausubel, quien fue un psicólogo y pedagogo que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Él sostenía que los estudiantes aprenden mejor cuando relacionan los nuevos conocimientos con los que ya saben. Por eso, el aprendizaje no debe basarse únicamente en la memorización, sino en comprender y dar sentido a esta información. Además, destacó que la motivación y las emociones influyen de manera directa en el aprendizaje para que sea más duradero. Dentro de la educación inclusiva, sus aportes son muy significativos, porque reconoce que cada estudiante tiene experiencias, conocimientos previos y formas diferentes de aprender. Esto permite que el docente adapte sus estrategias para que todos puedan comprender y participar activamente del proceso educativo. Howard Gardner fue un psicólogo, investigador y profesor estadounidense, reconocido por desarrollar la teoría de las inteligencias múltiples en 1983. Esta teoría cambió la visión tradicional de la inteligencia, ya que planteó que no solo existe una única inteligencia medida por pruebas o calificaciones, sino diferentes capacidades que cada persona desarrolla de manera particular. Gardner identificó inicialmente 7 inteligencias y posteriormente añadió otras, entre las que se destacan la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Según su teoría, cada individuo posee una combinación única de estas inteligencias, por lo que todos tienen fortalezas diferentes. En el ámbito educativo, Gardner propone que los docentes utilicen diversas estrategias, actividades y recursos para atender a diferentes formas de aprender de los estudiantes. Esto permite que cada alumno pueda comprender los contenidos de acuerdo con sus habilidades e intereses. Su principal aporte en la educación inclusiva es reconocer y valorar la diversidad,
que está presente en un aula de clase. Gracias a su teoría, se entiende que todos los estudiantes tienen potencialidades que pueden desarrollarse y que las diferencias no deben verse como limitaciones, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje entre todos. Las teorías del aprendizaje, o también conocidas como psicologías del conocimiento, permiten comprender que todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender, aunque este proceso se manifieste de manera distinta, ya sea por los intereses, experiencias, estilos o ritmos de aprendizaje. Desde una mirada de educación inclusiva, estas teorías son fundamentales porque cuestiona un modelo tradicional centrado en la homogeneidad y reconoce la diversidad como una riqueza dentro de los entornos educativos. En este sentido, también nos permite cuestionar que la inclusión educativa no es solamente permitir el acceso, sino que tenemos que fomentar la participación y el aprendizaje de todos, tomando en cuenta sus características. Como profesionales dentro del ámbito educativo, estas teorías nos permiten diseñar y poner en práctica estrategias pedagógicas flexibles, adaptativas, donde el estudiante sea el centro, para que también podamos reconocer la diversidad y que el estudiante se sienta valorado, respetado, que pueda alcanzar este máximo potencial, eliminando las barreras del aprendizaje.